Listo, estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenas tardes. Se escucha. Sí, se está escuchando. Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en la sesión esta tarde del Foro Permanente de Pensamiento. Antes de darle la bienvenida a nuestras invitadas, les queremos contar que el Foro es una iniciativa académica para el diálogo de saberes, el análisis y el debate de temas y problemáticas de incidencia en el ámbito de la salud pública. Y es un escenario donde invitamos a escuchar las diversas opiniones y posturas de actores sociales, institucionales, académicos y comunitarios. El tema que nos convoca hoy es el tema de envejecimiento y vejez, un asunto de salud pública. Para eso tenemos una pregunta y es cuáles son los retos que tenemos con las personas mayores de cara a la pandemia como cuidadores, familia y sociedad. Tenemos 3 invitadas, que ya la profesora Marisabel nos va a contar quiénes son. Y les recordamos que este foro cuenta hoy con el apoyo del Proyecto Política Pública de Envejecimiento y Vejez, Observatorio de Envejecimiento y Vejez de Medellín, en articulación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Como metodología del foro, la profesora Marisabel Zuluaga, que es nuestra moderadora, tiene unas preguntas orientadoras. Las invitadas, cada una, realiza una breve exposición y por medio del chat de Facebook vamos a recoger las preguntas que nos hagan las personas que estén conectadas y que necesiten pues como preguntar o tengan inquietudes para hacer un bloque de respuestas. Entonces tenemos aproximadamente 1 hora para este encuentro. De la bienvenida a la profesora Marisabel para que iniciemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, qué rico que estemos acá y agradeciendo a nuestro centro de extensión y al área de educación continua que promueve este tipo de foros. Bueno, Sandra nos comenta que hoy vamos a estar conversando con 3 invitadas. Con nosotros va a estar Ruth Blasina Marín, ella es auxiliar de enfermería, es cuidadora de la Comuna 11 de Medellín.
También va a estar con nosotros la profesora Verena Patricia Torres, que es antropóloga, doctora en antropología y es docente de la Facultad de Enfermería. Estará también con nosotros Ángela Sierra Quintero, ella es gerontóloga, especialista en gerencia de proyectos y hace parte del equipo de personas mayores de la Alcaldía de Medellín. La pretensión que tenemos con el foro es un poco indagar qué está pasando en la sociedad de cara a la pandemia con las personas mayores y queremos revisar desde distintos ámbitos cuáles son las respuestas que están surgiendo. Quisiéramos, para iniciar, darles como unos elementos que nos van a servir de manera transversal en el debate. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. Y listo. Para comenzar, entonces, unos datos que para nosotros son muy importantes, que pueden aclarar un poco la discusión que hay en el país. Lo primero es que desde el punto de vista cronológico tradicional, se le considera personas mayores a las mujeres y hombres con edades de 60 años o más. Esto lo plantea la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez. En ese sentido, sabemos que hay otros países desarrollados cuya edad inicia a los 65 años, ser persona mayor, ¿cierto? Pero en este país lo consideramos desde los 60 años. Hay un término que nos parece importante ponerlo en la mesa el día de hoy, y es el edadismo. El edadismo es la discriminación que se hace por edad y es una forma de prejuicio contra las personas mayores. El edadismo es similar a la discriminación que se le hace a una persona por sexo, por género o por procedencia territorial o étnica. En ese sentido, queremos aclarar un poco también el concepto que ha circulado, no solo en redes, sino también desde el mismo gobierno, de nombrar a las personas mayores como abuelitos. Queremos aclarar que vincular ese rol con la vejez es un estereotipo y que este es un buen momento para que deconstruyamos precisamente ese estereotipo. No se les dice abuelitos, son personas mayores. Y si tú te le sabes el nombre, pues lo mejor es llamarlo por su nombre. Eso para aclarar. Porque de cierta manera, haciendo la revisión, y creo que ahorita la profesora Verena nos va a decir un poco más ampliamente qué ha pasado en ese sentido, llamar a las personas mayores en general abuelitos deja por fuera a muchos que no tienen esa relación, pero además, digamos que los estereotipa con el rol. Entonces, esa es una primera claridad que queríamos hacer. Bueno, ya para provocar entonces un poco la conversación y que vamos entonces trascendiendo en el análisis que queremos hacer, voy a dejar de compartir la pantalla y procedemos entonces a la conversación. Ok, entonces quisiéramos inicialmente con la pregunta que tenemos, ¿cuáles son los retos que tenemos con las personas mayores de cara a la pandemia como familia, cuidadores y sociedad? Quisiéramos iniciar precisamente preguntándonos cuáles son esos retos que han tenido las familias con las personas mayores en casa. ¿Qué situaciones en términos de convivencia? ¿Qué situaciones en términos de salud? Sabemos que el hecho de que estemos abocados a la vida íntima, a la vida de los hogares y que no podamos recurrir a los servicios de salud como antes lo solíamos hacer, precisamente también ha implicado otro tipo de necesidades que hay que atender al interior del hogar. Quisiera darle la palabra entonces a Ruth, la cuidadora, que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia y qué tipo de retos se vienen enfrentando en términos de cuidados a las personas mayores. Buenas tardes para todas. Muchas gracias por la invitación. Desde mi aprendizaje y experiencia como cuidadora de adulto mayor y su entorno, quiero compartirles cómo he afrontado la situación en esta emergencia sanitaria que se vive hoy, no solo en nuestra ciudad, sino a nivel del mundo entero. He asumido con responsabilidad y compromiso los cuidados de mi madre como adulta mayor, que ha vivido conmigo y vive conmigo. Pienso que lo más importante que he hecho es acomodarme a las directrices y a las normas que debemos de cumplir para evitar el contagio del COVID-19
en nuestros adultos mayores, en especial en mi mamá, ya que son ellos población vulnerable a este tipo de contagio debido a su edad y a sus diferentes patologías. ¿Cómo he tomado la situación? La he tomado con calma, no me he estresado ni me he atemorizado, porque pienso que si hacemos las cosas bien y cumpliendo normas y directrices, pues vamos a salir adelante. Lo primero que empecé a ejecutar fue aislamiento aplicando el aislamiento en casa, el uso del tapabocas, el lavado de manos permanentes, todo lo que tiene que ver con las normas de asepsia y bioseguridad y desinfección para evitar el contagio no solo a mi madre como adulta mayor, sino a su entorno, todo el grupo familiar quienes la acompañamos. Ruth, una pregunta. ¿Cómo ha sido el manejo del tiempo en casa, principalmente porque hay demasiado tiempo en casa? Y el ocio y el tiempo libre ocupa bastante, digamos, de ese espacio que en familia se podría desarrollar. ¿Qué has podido hacer en ese sentido? Hemos aplicado estrategias, implementado estrategias donde todos estamos vinculados, somos mi mamá, mi esposo, mi hijo y yo, todos nos hemos vinculado de acompañamiento, no solo físico, sino también mental, porque si nos ponemos a mirar, el encierro nos puede generar de pronto altibajos emocionales. Entonces hemos tratado de que todo el grupo familiar, junto con mi mamá, que es la persona que cuidamos, estemos en un punto de equilibrio, que no emocionalmente estemos bien todos y así permitir una mejor calidad de vida para el grupo familiar en esta dificultad que hoy estamos viviendo. Ruth, ¿qué opina tu mamá frente a la cuarentena obligada para los mayores? Mi mamá lo ha tomado, pienso que es hasta muy divertida, porque lo ha tomado con mucha calma. Ella dice que la pandemia para ella es una enfermedad que no es que esté matando las personas, que es que se iban a morir de ella, pero es muy consciente de que es algo que siempre se ha vivido. Ella me cuenta que a ella no le tocó, pero que de muchos años atrás ella ha escuchado hablar de las pandemias y que siempre ha habido gente que se muere y gente que igual no le pasa nada. Tú tienes formación como cuidadora, ¿nos podrías contar, digamos, qué herramientas te han sido fundamentales en ese proceso de formación que recibiste para hacerle frente a este momento con tu mamá? Desde mi aprendizaje como cuidadora a través de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social, creo que me fortalecí mucho conocimientos para hoy y en este momento difícil que estamos viviendo, poder aplicar. Pienso que he practicado lo que es tener todo el grupo familiar unido en actividad, en la parte emocional, que ninguno nos vamos a desequilibrar, que seamos conscientes de que es algo que lo estamos viviendo, pero que en algún momento también tenemos que salir adelante de esta dificultad. ¿Y eso te ha significado, digamos, dejar de estar afuera recibiendo ingresos por tu labor de cuidado, o tú en el momento en el que se inició este proceso, estabas en casa y no estabas trabajando? Yo trabajé 18 años como auxiliar de enfermería. Ahora llevo ya varios añitos, 7 años aproximadamente, que los he dedicado a mi hogar, a mi familia, a mi mamá en especial. Y creo que no me afecta en este momento como que yo no pueda desplazarme a trabajar, no. Bueno, eso también es importante, porque el manejo del tiempo para los cuidadores se constituye en un factor protector o precisamente en un factor de riesgo para la salud mental. Entonces también nos gustaría de pronto conocer
qué tipo de distancia física y psicológica aplicas frente al tema del cuidado cuando se puede, ¿cierto? A ver, yo soy una persona que organiza muy bien mis espacios y mi tiempo. Entonces, con mi tiempo yo tengo casi que todos los días, yo los tengo programados y sé ya mis horarios, ya es como una rutina que yo tengo para el manejo del tiempo. Y si yo tengo que hacer mis vueltas, tengo mi hijo que siempre se queda acompañándome a mi mamá y que no salgo pues como que yo piense que es que tengo que salir y volver ligero. Cuento con el apoyo de mi hijo, que para mí es muy importante, y he sabido cómo manejar y distribuir el tiempo. Bueno, eso también nos interesa mucho conocerlo, porque sabemos que muchas personas tuvieron la oportunidad de prepararse antes, como es el caso de Ruth, que tuvo la oportunidad de prepararse como auxiliar y también en cursos como cuidadora de la alcaldía de Medellín. Pero para muchas personas este tema, tener a las personas mayores de su familia en casa o a sus padres, los convirtió en cuidadores de la noche a la mañana literalmente. Y creemos que hay asuntos ahí muy importantes con los que las personas no contaban, como por ejemplo cómo desarrollar una rutina con una persona mayor, cómo tomar distancia física y psicológica, como acabo de decir, frente a la tarea de cuidado, porque así también de cierta manera se puede evitar un poco el desarrollo de un síndrome que aparece ligado al cuidado, que es la carga del cuidado cuando se da en el ámbito del hogar e informal, pero en el caso de los cuidadores formales, el síndrome de burnout es uno de los que aparece cuando no se logra tomar esa distancia física y emocional o cuando no se tienen los suficientes recursos para hacer la labor de cuidado. Para darle ahora entonces la palabra a la profesora Verena, quisiera antes de terminar preguntarle a Ruth qué recomendaciones le darías a un cuidador que apenas está llegando a ser cuidador espontáneo, pues precisamente dada la pandemia. Yo pienso que es asumir con responsabilidad y compromiso la emergencia que hoy vivimos, hacer una invitación a la comunidad en general y al mundo entero, que nos convirtamos en un grupo, en un equipo de información, de apoyo, de solidaridad, para que las cargas sean más suaves y que tenemos que entender que la salud es responsabilidad de todos y que si nosotros no cuidamos de nuestra salud ni la de las personas que cuidamos, no vamos a salir adelante. Entonces es como hacer ese llamado para que la gente lo asuma con responsabilidad, compromiso y autocuidados, porque sí, la salud es responsabilidad de todos y como dice uno, te cuido, me cuido, todos nos cuidamos. Gracias, Ruth. Quisiera incorporar un comentario que nos hacen los asistentes. Nos dicen, hay adultos mayores que se sienten discriminados por el encierro. ¿Será que acaso no entienden qué es cuidarnos? Voy a dejarlo en la mesa porque este tema lo vamos a retomar en un momento. Quiero darle la palabra a Ángela Sierra, gerontóloga que trabaja en el equipo de personas mayores de la Alcaldía de Medellín, y que nos cuente cuáles son los retos que tiene la ciudad de Medellín para atender a las personas mayores y qué respuesta está tomando nuestra ciudad de cara a la pandemia. Entonces le doy la palabra a Ángela. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes para todos. Desde la Alcaldía de Medellín, pues nos acogemos al decreto 417 de 2020 y al decreto 457 que nos habla del tema de aislamiento preventivo obligatorio. Estos decretos los asumimos de forma, digamos, responsable y direccionada desde el orden nacional, pero asumiendo a Medellín también como una ciudad envejecida, reconociendo que tenemos una franja poblacional que ahora les detallaré un poco más en cuanto está nuestra población en ciudad. Y desde el equipo de personas mayores, digamos que hemos tenido una estrategia, digamos, integral, con una manera
de acoger cada una de las directrices e irla adaptando a cada uno de los servicios. Yo me voy a permitir compartir la pantalla para que vamos avanzando un poco en el diálogo. Denme un momento, por favor. Bueno, ahí entonces la estamos visualizando. Tenemos entonces muchísimos retos, como les digo, retos que se han ido adaptando de acuerdo a las directrices del orden nacional. Y empezaríamos entonces por contarles unas generalidades de la ciudad, entre ellas, ¿cuál? Medellín se destaca como una de las ciudades que ha tenido un buen manejo frente al COVID-19 por ese cerco epidemiológico que ha implementado y que lo implementó de manera, digamos, pronta, reconociendo que algunos de los actores tienen un tanto de dificultad en el tema de asimilar el tema de ese aislamiento que lo que busca, como nos decía nuestra cuidadora Ruth, es de cuidarnos para cuidar. Medellín, entonces, también otra de las estrategias importantes es adoptar la plataforma Medellín Me Cuida, donde no solo se está pensando en las personas, sino también en las empresas, porque sabemos que el renglón económico importante para que una ciudad siga avanzando. Se tiene entonces allí los datos que ustedes pueden apreciar, se registra al momento 2.800.000 empresas, con protocolos de seguridad van 90.486 y activando un más o menos de 1.161 personas. Es importante pensar también que este tema del COVID, esta pandemia mundial, tenemos que pensar cuál va a ser nuestro futuro posterior a ella. Si bien hemos implementado estrategias y hemos desarrollado una capacidad adaptativa bastante interesante entre todos los ciudadanos y entre las personas mayores también, es importante saber que las familias a futuro, cómo se va a manejar el tema del empleo, es salvar no solo la vida, sino también las empresas que hacen parte de todo el engranaje de la ciudad. Entonces está orientado a buscar también brindar atención a las personas que han sido más vulnerables en ciudad. Las acciones que hemos implementado de la Alcaldía de Medellín frente al COVID-19, lo primero que tenemos que tener de referente es cuánta es la población mayor en nuestra ciudad. Entonces aquí les traemos que Medellín cuenta, por datos del DANE 2018, con una población de 2.372.330 habitantes, de los cuales personas mayores de 60 años y más, es alrededor de 403.296, equivalente al 17%, y una población de 50 años y más de 756.536, equivalente al 31.9%. Porque es importante que iniciemos reconociendo que esta franja poblacional es significativa en nuestra ciudad. Estamos hablando de un grupo poblacional con unas características específicas y con una necesidad de atención, con un enfoque diferencial bastante significativo. Contarles entonces desde los modelos de larga estancia que se adopta, como lo dije inicialmente, esta resolución que tiene que ver con el cierre total de los centros de protección. Cuando hablo de cierre no estoy diciendo de que las personas van a salir de ellos, sino que se cierra para suspender, digamos, todos los que pudieran ser unos agentes que les llevarían a ellos la contaminación. Hablamos entonces de que se suspenden las visitas de familiares o redes sociales y se adopta las visitas a través de unas videollamadas y del seguimiento que se le puede hacer a sus personas mayores. Se limita el acceso solo al personal asistencial, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Se adapta entonces los protocolos de supervisión que se hace desde la Alcaldía de Medellín en los programas que tenemos de larga estancia para que cumplan estos mismos protocolos. Cuando me refiero a modelos de atención de larga estancia, me estoy refiriendo a los modelos que brindan atención 7 días a la semana, 24 horas para las personas que están
en condición de vulnerabilidad en nuestra ciudad. Hablamos también entonces que hay una gestión con Sabia Salud y Metrosalud para la atención de las sedes, siguiendo la resolución 521-2020. Teníamos ahí plasmado que no se había logrado, pero ya al día de hoy podemos decir que lo estamos superando y que ya se está brindando la atención de Sabia Salud y Metrosalud en las diferentes sedes. Se está haciendo por videollamada y en los casos de requerir algún procedimiento como tal, la persona con las medidas de protocolo establecidas se desplaza al lugar. Se ha priorizado entonces a las personas que están solas en la red hospitalaria y en condición de abandono, esto obedeciendo al comité interno que tiene el equipo de personas mayores, donde se hacen las rutas para atender todas las solicitudes que nos llegan de la comunidad y se ha priorizado específicamente en las personas que hemos encontrado que están solas y que están en condición de abandono. Y se ha diversificado las acciones al interior de todos los centros de protección, como lo dije anteriormente, con las plataformas virtuales. Digamos que de los modelos de atención diurna y nocturna, en modelos de atención diurno podemos decir que encontramos los centros vía gerontológico, que son estos lugares donde la persona va por unas horas determinadas a recibir una atención multidisciplinar y a recibir un alimento también durante la jornada de asistencia. Y se habla de una atención diurna, la que tiene que ver con esa atención que se brinda a 360 personas mayores actualmente, que tenemos como vendedores informales, personas en riesgo, personas con consumo que superan los 60 años y van a recibir una atención en las horas de la noche. Digamos que como estrategia frente al COVID, ¿qué se ha mejorado? Se hizo una fusión en el tema de atención en centro día y centro nocturno, de forma tal que las personas mayores que se encuentran atendidos en el dormitorio tengan garantizada su cuarentena. Ellos entonces lo que hacen es que permanecen en el día, reciben la alimentación, reciben múltiples actividades por los profesionales, buscando también estrategias de afrontamiento a este aislamiento, como María lo referenciaba ahora, bastante complejo para nuestros mayores quedarse en un espacio, sabiendo que son personas autónomas o independientes, específicamente hablo del dormitorio social, y siempre han realizado una labor diurna. Entonces, digamos que con la fusión de estos dos modelos, la Alcaldía de Medellín garantiza que esta implementación de esta cuarentena, con este aislamiento, se cumpla de manera efectiva, garantizando todos los derechos de estas personas mayores. Decimos también entonces que se le está brindando la alimentación completa y que se está haciendo énfasis en la promoción de un envejecimiento activo para el manejo de emociones causadas por el tema de la pandemia y por el aislamiento social, como lo nombré. Dentro del programa diurno Centro Vida Gerontológico, que ya les describía cómo era su atención, ha tenido unas modificaciones de acuerdo a la resolución 470 del 20 de marzo del 2020. Esta resolución que ha dicho la operación en los centros vida que se hacía con el desplazamiento de las personas mayores, pues entonces ya lo hacemos invertido, ya la persona se queda en casa, se ha revertido y priorizado la atención con alimentación para que a cada uno en su hogar le llegue los paquetes alimentarios. A estas personas, aparte de recibir su alimentación, también se da atención del orden biopsicosocial. Se ha hecho vía telefónica, se busca entonces que se atiendan 3.130 personas y digamos que se le suman los 360 que estamos atendiendo en dormitorio social. Se dice entonces también que se están atendiendo por presupuesto participativo 770 personas, se ha hecho acompañamiento telefónico y se ha hecho atención escalonada cuando se encuentran crisis en alguna de las personas mayores, cuando
se ha hecho ese contacto telefónico. Y se ha incorporado entonces también de manera positiva todas las acciones del Ministerio de Salud y Protección Social para operar los centros vida de una manera efectiva y que las personas mayores sigan en su casa, pero conserven, digamos, la garantía de todos los servicios que la Alcaldía de Medellín brinda para ellos. Otra de las estrategias que tiene la Alcaldía de Medellín para las personas mayores son los albergues temporales, los subsidios económicos y otras atenciones. Dentro de ellos tenemos entonces que se apoya la identificación de las personas mayores que por contexto de emergencia se ha trasladado a los albergues. Entonces, digamos que nuestros albergues están caracterizados ya, las personas mayores se han ubicado para que tengan un acompañamiento no solo de los profesionales, para que se pueda posibilitar un descanso reparador, para que se pueda brindar una alimentación adecuada. Y se ha hecho también intervención con los profesionales de gerontología y de otras disciplinas que hacen, digamos, intervención en ciudad, específicamente desde el equipo de personas mayores. Se han atendido las solicitudes en los albergues cuando se ha encontrado alguna persona mayor que requiere una atención específica y que lo debemos derivar a un centro de protección, que eran los que les llamaba de larga estancia, para brindarle atención de forma permanente. Se ha hecho acompañamiento en la entrega de paquetes alimentarios en todas las comunas y corregimientos. Se ha realizado una estrategia, digamos, bastante grande a nivel de gestión con Gana para hacer la entrega de Colombia Mayor, para que se haga posible que ese otro tercero vaya y reclame en cada uno de los puntos Gana, para que evitemos concentración y evitemos el desplazamiento de los mayores. Y se ha hecho entonces también apoyo, evitando aglomeraciones, con el tema del subsidio municipal, para que se haga de manera efectiva, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Digamos que hasta ahí podremos decir cuáles son entonces las acciones que se han realizado desde el equipo de personas mayores. Tenemos unos retos que pienso que en la medida que la conversación vaya avanzando, enseguida hablamos un poco sobre ellos. Gracias, Ángela. Sí, tengo algunas preguntas incluso que ya empiezan a aparecer en el foro. Frente a la línea amiga, nos dice alguien que siempre está colapsada, que sea algún canal alternativo que se pueda crear para atender a las personas mayores y el tema de salud mental. María, pues en este momento, digamos que casi todos los canales de comunicación tienen momentos en que se colapsan, pero yo los invitaría a que sigan haciendo uso de ellos. Es la alternativa que se ha posibilitado 24 horas. Primero aparecía como en un horario hasta 5 de la tarde, pero ya se ha flexibilizado casi 24 horas para poder dar cobertura por esa atención en crisis que ha resultado en tantos hogares. Entonces, digamos que esa es la línea efectiva que tenemos para brindar atención en momentos de crisis o necesidades específicas de las personas mayores o el grupo familiar con el que él convive. Ángela, cuéntanos qué situación podría estar pasando en un hogar para recurrir a la línea amiga. Si es que a veces pensamos que la situación tiene que llegar al extremo, ¿cierto? ¿Qué tipo de manifestaciones o situaciones se tendrían que dar para hacerle uso? Perfecto. Bueno, decimos que esta línea amiga en salud mental busca brindar atención cuando encontramos síntomas en nuestras personas mayores, síntomas que empiezan, digamos, como a generar que se nos está presentando en nuestra persona mayor una depresión. Digamos que esa persona que ya no se quiere levantar, que ya no quiere comer, que está apática, que finalmente que está resistente a hacer la consulta médica general, porque sabemos que la podemos hacer telefónicamente, entonces que se resiste como a recibir cualquier ayuda. Cuando esa persona o cualquiera de nuestro grupo familiar empecemos a encontrar síntomas
que no son los habituales, que es esa apatía que están presentando frente a la dinámica normal. Digo dinámica normal porque sabemos que están en convivencia 24 horas personas con tantas características y casi que se vuelve un encuentro intergeneracional obligado, porque pues no tenemos el entrenamiento ni el conocimiento para saber en nuestras personas mayores qué está pasando, por qué están tan diferentes, porque siempre estaban trabajando en calle, los otros miembros de la familia y solo se encontraban en la noche, pero saber que la dinámica de esa persona mayor ha cambiado, que ya tenemos que empezar a implementar otras estrategias donde busquemos espacios para su bienestar, para su comodidad, implementando también que esos tiempos que cada uno necesitamos. Entonces, cuando yo empiece, María, con esos síntomas de que tengo apatía frente a todos los espacios que habitualmente me llamaban la atención, pues es importante recurrir, no llegar en crisis, que es que mi mamá empezó a gritar desaforadamente o empezó a buscar elementos que son de riesgo para ella o para los otros, sino que empezar escalonadamente a hacerle seguimiento que está pasando. Escuchar al otro es una alternativa importantísima y con nuestros mayores sí que lo es. Porque en ocasiones obviamos que esos silencios de los mayores son naturales por su edad, pues además que está aburrido, pero si ese, como decimos coloquialmente, está aburrido, se vuelve permanente, entonces es importante que esa línea amiga esté ahí para que nos oriente. María, no te escucho. Como que se le Disculpen. congeló la imagen. Sí, ya. Ahora sí. Okay. Carol Gutiérrez nos escribe en los comentarios de esta transmisión en Facebook que están buscando voluntarios para apoyar un programa de acompañamiento telefónico a adultos mayores en esta cuarentena. Estamos indagando con Carol qué entidad y cómo podrían vincularse las personas para dar este apoyo, porque nos parece interesante precisamente abrir un espectro de posibilidades, teniendo en cuenta pues que la línea amiga está teniendo una alta demanda. ¿Listo? En este momento, entonces, muchas gracias, Ángela. En un ratito volvemos con las preguntas. Le daría entonces la palabra a la profesora Verena para que nos cuente un poco desde la salud colectiva cómo se viene analizando este fenómeno y un poco también desde la mirada académica, qué se puede estar planteando, qué lecturas podemos hacer de este fenómeno, y en particular hay una pregunta frente a cómo equilibrar esa tensión entre las medidas de cuidado y las decisiones, la autonomía y el deseo de las personas mayores, en especial las mayores de 70, de darle, digamos, continuidad a su vida, teniendo en cuenta que todos tenemos restricciones, ¿cierto? Pero que para ellos no se ha creado una medida diferencial, sino la cuarentena permanente por muchísimos días. Entonces, abrirle un espacio a la profesora Verena para que nos hable desde la salud colectiva cómo se analiza este tema. Gracias, María Isabel. Buenas tardes para todas y para todos. Entonces, voy a compartir la pantalla. Me avisan cuando ya la estén viendo. Me dicen si ya se está viendo. Sí, ya la estamos viendo, Verena. Entonces, digamos que a estos pensamientos los llamé retos presentes y futuros de las personas mayores, la familia, los cuidadores y la sociedad en la pandemia COVID. Digamos que acá hago una mirada como antropóloga y como salud colectivista, involucrada pues como en temas de interés desde hace mucho tiempo de cuidado, de vejez, envejecimiento y dependencia de cuidado. Además, también desde una mirada como ciudadana activa y crítica que trata de mirar, digamos, las situaciones que estamos enfrentando desde una manera propositiva, pero también, digamos, sin dejar precisamente esa mirada crítica. En esta presentación que les hago no voy a incluir ningún análisis epidemiológico, demográfico ni estadístico, tampoco es un manual de buenas prácticas, sino de sugerencias para pensar
y que la idea es que podamos estar pensando en eso, tanto en presente como en futuro. Indiscutiblemente, digamos que desde el inicio de la pandemia, las personas mayores fueron como el foco de atención. Incluso hago esto en términos de preguntas de si las personas mayores son las que se encuentran en mayor peligro ante la expansión del COVID. Y lo digo porque desde un principio eso fue lo que se planteó al considerar que eran ellas las que tenían mayores deterioros del sistema inmunológico o mayor presencia de enfermedades crónicas. Eso, digamos que puso las alarmas precisamente porque si se daba el contagio en estas personas por sus comorbilidades, se obstaculizaría pues el problema de recuperación. Eso, digamos que presentado en forma masiva y requerir hospitalización, nos íbamos a encontrar entonces con el problema de la atención limitada o la disponibilidad limitada de todas las condiciones para ser atendidos. Esta idea entonces se reforzó precisamente con las imágenes permanentes que empezamos a ver por los noticieros y por las redes sociales, sobre todo de la muerte de la gente en Italia y en España, y eso ya fue, digamos, como la tapa pues que destapó como toda una, o sea, una ola de terror en el mundo, y que es a partir de ahí, incluso ni siquiera cuando esto estaba pasando en China, en Wuhan, China, sino cuando ya empezamos a ver las imágenes de Italia y de España, que esto ya empezó a generarse en todo el mundo, la toma de medidas. Ahí digamos que hay unas críticas que se están haciendo ahora por muchos actores, entre ellos encontramos a Judith Beyer, que dice que incluso los países se apresuraron mucho en tomar algunas medidas, otros no lo hicieron tanto, pero que incluso en esas medidas sanitarias apresuradas, pues no, o sea, se suponía que había ciertos consensos, pero tampoco era como claro. Incluso si ustedes se acuerdan, acá en Colombia, por ejemplo, decían al principio, no hay necesidad de usar el tapabocas, y después salió ya la idea de que todos teníamos que usar el tapabocas, que es lo que se mantiene hasta ahora. Ahí digamos que lo que se volvió muy fuerte en términos de las políticas fue evitar la circulación del virus, y para eso entonces los que fueron los protagonistas en esa restricción de la libre circulación y la mayor restricción fueron los adultos mayores. De hecho, entonces ya Ángela nos mencionaba también algunas de las normas. Yo digo que esta del decreto 417 del 17 de marzo, que es cuando se declara el estado de emergencia económica y social para todo el territorio nacional, fue generando una cascada de normas, entre ellas la del 18 de marzo, o sea, inmediatamente al otro día, que es la 464, en donde se pone la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para proteger a los adultos mayores. En ese sentido, entonces, digamos que empiezo como a señalar algunas cosas que yo considero problemáticas, todo lo que ha pasado. Y es que para nosotros no es desconocido que ya existía un problema grave en nuestro país y en muchos países en la atención sanitaria. ¿Por qué? Porque básicamente en estos sistemas de salud prevaleció una mirada económica del sistema y pues digamos que todo se veía en términos financieros. Eso ha hecho que no se reconozca, digamos, el problema principal, que es el deterioro de la salud y el bienestar de la población, y que los sistemas sanitarios básicamente se preocupen básicamente por el término de ganancia. Ahí fue bueno escuchar al doctor Sergio Izaza, que es el presidente de la Federación Médica Colombiana, cuando señala que aquí se ha hablado en este momento del COVID de una prevención, y que fue el tema más común cuando comenzó la pandemia, y decían que el sistema de salud lo que estaba era previniendo, y eso, digamos, no es real, porque lo que hemos visto del sistema de salud es que no es preventivo, y porque siempre ha primado, digamos, la parte de atención, y sobre todo la atención a enfermedades de alto costo, no precisamente aquellas cotidianas que son como las que más tienen consulta en el diario normal, pues como de EPS y hospitales. Al tiempo de esto también vimos pues que en Colombia no hay unos sistemas de protección social claros, que estos de alguna forma son subsidios focalizados o entrega de ayudas muy focalizadas, y que eso lo que está haciendo básicamente es mostrar altos niveles de exclusión. Entonces, en ese sentido, digamos que el panorama se empezó a poner muy difícil, sobre todo cuando ya se empezaron a entregar las ayudas
se generaron, digamos, estos subsidios para toda la gente, se creó también un subsidio especial y cuando se fueron a entregar, ya lo que apareció fue adolecer de un sistema único de información poblacional. Si ustedes recuerdan, en ese momento ya se generó todo un debate porque precisamente cuando la plataforma por donde se iba, digamos, a consultar quiénes eran los que iban a recibir estos subsidios, resulta que aparecían cédulas falsas, personas inexistentes, y eso generó, digamos, toda una polémica en términos de que los sistemas de información estaban repletos de problemas de corrupción. Es importante entonces señalar que con la desaparición, otro problema que es con el cierre, digamos con el confinamiento, se empiezan a generar la pérdida de empleos, o sea, básicamente las personas en nuestro país y en muchos países viven del diario, o sea, trabajan básicamente de forma informal para la sobrevivencia. Algunas personas tienen ahorros o apoyos económicos de sus familias, pero muchos no los tienen. Algunos podrán tener, digamos, algún tipo de pensión, pero sabemos que en Colombia no llega ni siquiera al 20% de las personas que poseen esa pensión. Lo grave es que, digamos, que todo este cúmulo de situaciones lo que muestran es que terminan afectando sobre todo a las personas mayores y hace que se aumente la pobreza extrema. Y además, estas situaciones lo que hacen es generar repercusiones graves en la calidad de vida, no solo de la persona mayor, sino de toda la familia en general. Otro problema que evidenciamos fue los problemas de conectividad y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque resulta que o sea, hubo como una implosión de información por redes sociales, por los noticieros, incluso se generaron muchas informaciones falsas a los que hubo que entrar pues también como a intervenir y a corregir, pero lo otro que se develó es que hay mucha población en Colombia que no tiene acceso a ningún tipo de conectividad, ni siquiera telefónica, y ahí estamos, por ejemplo, en todo el sector rural, donde los problemas de conexión a internet, incluso acceso a la energía para poder estar conectados a través de la televisión o la radio, es casi que imposible. Entonces, aquí digamos que surgen algunas propuestas desde el nivel nacional y se vuelven a retomar sobre cómo entonces hay que pensar que la conexión es un derecho humano y que de alguna manera pues el Estado tiene que brindarlos. Eso lo señala, por ejemplo, el director de Derecho Público, Edgar Hernán Fuentes, un profesor de la Jorge Tadeo Lozano de Medellín, de Bogotá, en donde dice que básicamente hay que hacer un proyecto que implique esa conectividad para que la gente pueda desarrollar también posibilidades a nivel social individual y que esto debe pensarse más allá incluso de la contingencia. Otro problema que nos afloró ahí es el problema del analfabetismo informático, y en esto pues ahí las personas mayores son las más afectadas, porque existe, digamos, unas resistencias e incluso una idea general social de que las personas mayores no aprenden este tipo de lenguajes, y eso también es una cosa que tenemos que empezar a cambiar. El otro problema que surge también, digamos que es importante señalar, y es que el confinamiento familiar generó, digamos, o develó una serie de desigualdades y problemáticas dentro de los hogares, entre ellas, por ejemplo, la desigualdad de género en términos de lo que es las divisiones de responsabilidad dentro del hogar, lo que, digamos, se ha aumentado la carga del cuidado, sobre todo para las mujeres, y esto ha hecho que se agudicen ciertos conflictos. Por eso, si ustedes también estuvieron pendientes, o sea, se hizo toda una campaña precisamente para hacer denuncias de la violencia doméstica o de las violaciones, digamos, intrafamiliares o sexuales también, que por lo general también afectan a mujeres, niñas y niños y a personas mayores. Entonces, esa es una alerta que todavía sigue presente porque aún seguimos en el confinamiento. Aquí es importante, digamos, estos son unos datos frescos, salieron el martes, la CEPAL publica, digamos, este último informe
en donde hace como un resumen de lo que esta crisis ha provocado y lo que muestra es un poco que hay una debilidad histórica de los estados que limitan la reacción ante las crisis, o sea que hay respuestas, pero las respuestas no logran, digamos, cubrir las necesidades que se están generando. Que la pobreza extrema y la desigualdad están aumentando en todos los países de la región de América Latina y el Caribe, y que además pues hay una grave pérdida de ingresos porque la gente está siendo despedida de sus trabajos o perdió sus trabajos inmediatamente empezó el confinamiento. Lo otro es que también hay que tener en cuenta que la pandemia tiene efectos diferentes según el grupo social y la capacidad de respuesta. En ese sentido, entonces también las miradas tendrán que hacerse por los grupos, por las etnias, etcétera, para poder tener unos datos muy concretos de cómo se están afectando. Que las medidas anunciadas hasta ahora básicamente, ya Ángela por ejemplo nos mostraba, ha sido básicamente apoyar a la población pobre y vulnerable a través de transferencias monetarias, alimentarias y apoyo a los servicios básicos. Pero ninguna de estas cosas está pensando en una reforma de un sistema de protección social más equitativo para toda la población. Entonces, cuando, digamos, nosotros en Colombia vemos, y acá mismo en Medellín vemos todas estas protestas por el hambre en sectores populares urbanos, cuando la gente está angustiada por no poder pagar los arriendos de sus casas o de los locales que tenían alquilados, en donde vemos el problema de los migrantes más agudizado, o sea, de cómo no logramos llegar como con las ayudas a las comunidades rurales, donde estamos viendo las desigualdades en los territorios, por ejemplo, de población negra e indígena, y digamos, una fragilidad total del sistema económico empresarial, pues entonces, digamos, se desnudan como todos esos problemas, además se agrega, digamos, esa débil cobertura y atención del sistema sanitario, entonces ahí, digamos, que se han también dicho muchas cosas. Por ejemplo, algunos autores han dicho, bueno, ya esto mostró la crisis del sistema capitalista, esto va a cambiar. Otros, quizá entre esa yo un poco más pesimista, dicen, bueno, esto no va a cambiar, pero sí va a generar una crisis sobre la que tenemos que pensar. Y digamos que acá estamos como en un momento, digamos, de aprendizajes y de posibilidades en términos de mirar cómo vamos a construir estos presentes y estos futuros alrededor de lo que nos está generando la pandemia, y sobre todo en un momento muy especial, porque precisamente, por ejemplo, en Medellín hubo un cambio de gobierno al que le tocó asumir esto y estamos precisamente en toda la discusión del plan de desarrollo municipal. Entonces, ahí digamos que pensando desde la academia un poco, y es cómo vamos a hacer seguimiento cotidiano a todo esto que estamos viendo, que estamos mirando, cómo se va a hacer seguimiento, por ejemplo, a las decisiones gubernamentales que han sido, como les decía, una cadena de normatividades y resoluciones una tras otra, algunas muy polémicas, cómo vamos a mirar la producción científica que se está mirando, cómo vamos a hacer ese seguimiento de cifras, y esas cifras, digamos, sectorizadas, ya sea por los grupos, cierto, etarios, por etnias y por grupos diversos, y cómo vamos a mirar entonces cómo se comportan las medidas, por ejemplo, en el tema de las personas mayores, que han sido, como hemos visto, las protagonistas de este problema. También hay que seguir dando una mirada crítica a las medidas sanitarias, sobre todo cuando esas medidas limitan la libertad de los ciudadanos o el derecho a decidir sobre su salud, que es lo que vimos pues en estas resoluciones y que también vimos a nivel mundial. Algunas incluso lo han caracterizado como decisiones que violentan los derechos humanos de las personas mayores, cuando deciden focalizarlo solo ahí, como si esta pandemia de COVID pues fuera relativo solo a una población, y cuando ya vemos que esto pues nos afecta a todos como ciudadanos en el mundo. En este sentido, entonces, también tendremos que mirar, digamos, cómo seguimos en esas luchas por el derecho a la salud y a recibir atención sin titubeos y sin discriminación por la edad o condición social, porque eso de alguna manera también fue como una de las explicaciones que se dio, o sea, hay que confinar a las personas mayores porque pues no vamos a tener cómo atenderlas, y después entonces lo que se van a generar es situaciones de tipo ético y moral. Otra cosa que hay que pensar es que si esto va a continuar o ha continuado, hay que ver cómo se van a dotar a las personas con los elementos básicos de protección, y en ese sentido pues es claro que nosotros tenemos población con muchas dificultades de ingresos, y que todas estas medidas requieren, digamos,
que se les supla, sobre todo porque ya precisamente hoy estábamos oyendo pues que el COVID va a estar por muchos años acompañándonos. En ese sentido también entonces tenemos que mirar cómo de alguna forma vamos a generar toda esa red de conectividad para poder dotar a la población también de la información que requiere para poder seguir haciendo frente a esta pandemia. En ese sentido, entonces, creo que hay que hacer una discusión muy profunda en todo Colombia y en este momento estamos en un momento oportuno en la ciudad de Medellín de empezar a generar una discusión en términos de políticas públicas que generen una protección social universal. Es decir, los sistemas focalizados a veces son importantes y sabemos que los recursos son escasos, pero también tenemos que saber que hay posibilidades también de que hay cosas que cubran a mayor parte de la población para no generar, digamos, esas exclusiones, y que para generar esos programas de protección social tiene que haber una participación conjunta de lo que es el Estado y también el mercado, lo que llamamos el sector empresarial, que debe de alguna manera pensar en cómo revertir parte de sus riquezas. Ya les decía a ustedes la necesidad pues de los sistemas de información, o sea, un poco generar unos sistemas que realmente nos permitan saber cómo está el país, sus territorios, la población, las condiciones de vida y desarrollar programas que realmente mitiguen las necesidades de la gente. Otro elemento importante es que tenemos que mirar cómo se está dando todo el tema de la participación social y ciudadana y de qué forma se están escuchando las peticiones y las demandas de las personas. O sea, porque las decisiones se toman casi siempre desde el nivel central y muy pocas veces tenemos como la oportunidad de participar en esas decisiones. De hecho, entonces creo que estamos en un momento oportuno para seguir fortaleciendo la participación social de la gente a través de redes y mesas de concertación en donde personas, familias, comunidad, Estado y mercado podamos tomar decisiones frente a este proceso. Estos espacios de participación sociales son importantísimos para las personas mayores, donde deben hacer presencia. Ellos deben tomar el liderazgo para proponer y organizar sus demandas, ser los protagonistas y líderes de las decisiones en términos de las acciones que ellos consideren y que respondan a las necesidades, gustos e intereses que ellos tienen. En ese sentido, entonces, hay que tratar de generar estrategias que permitan amplificar las acciones de las personas mayores y que puedan sostener y ampliar sus redes de apoyo y sociales para que en forma general puedan participar en las decisiones de esta coyuntura actual, pero a futuro también sigan participando en la posibilidad de desarrollar sus capacidades de liderazgo a través, pues, precisamente de esta conectividad generalizada que tenemos que hacer para que, pues, podamos realmente, pues, como desplegar estas posibilidades. Aquí quiero, digamos, señalar una parte importante que les mencionaba, sobre todo cuando hablé pues de la familia y del confinamiento, y es que tenemos un reto de visibilizar el cuidado como digamos, ese derecho que nos permite la preservación de la vida, no como una práctica natural de las mujeres como se ha tenido hace mucho tiempo, y que al verlo como derecho hay que reconocerlo como una labor que requiere reconocimiento y valor laboral, es decir, es una labor que tiene que remunerarse. Y el cuidado, digamos, tiene que verse como una situación compartida entre las familias que son corresponsables en las labores de cuidado. Ahorita Ruth nos decía, por ejemplo, que en su familia ella ha logrado generar esa corresponsabilidad, pero también de la comunidad organizada, y por eso la necesidad de poder fortalecer esas redes sociales y esas redes de apoyo en los diferentes territorios. El Estado tiene que trabajar más con políticas de que hay justicia social y el mercado debe también de redistribuir sus ganancias para mejorar la calidad de vida. Aquí, para terminar, quiero como señalar algunos aspectos sobre los que yo creo que hay que tener alertas para pensar. Y es que, digamos, se ha generado toda una discusión sobre la libertad como un derecho en disputa. Y esa libertad, digamos, tiene que ver con algunas personas que han querido priorizar lo económico antes que la emergencia sanitaria, pero también esa libertad cuando la emergencia sanitaria se pone por encima de las libertades individuales, por ejemplo, en la movilidad. Aquí quiero señalar, por ejemplo, una declaración muy polémica del vicegobernador de Texas, donde dice que las personas mayores deberían estar dispuestas a morir con tal de no afectar el estilo de vida estadounidense, porque era peor sacrificar el sueño americano. Ustedes saben que el sueño americano pues es el del mercado y la ganancia.
Pero en este mismo sentido surgen las protestas en países como Francia y Argentina contra las medidas que se consideran violan los derechos humanos. Y esto de alguna forma fue muy fuerte porque cuando estamos hablando de que estamos protegiendo a las personas mayores, pero llega un momento en que esa protección se vuelve agresión. Entonces vimos escenas de que las personas mayores salían a la calle a hacer sus compras y los trataban como si fueran los portadores del virus, incluso no los dejaban entrar a hacer como sus vueltas bancarias o comprar sus alimentos. Aquí entonces quiero mencionar este, digamos, movimiento que se generó en Francia, que se llamó la Rebelión de las Canas, en donde, digamos, se mostró, lo lideró un señor ensayista economista, Alain Min, en donde él lo que dice es que este tipo de medidas lo que hacen es coartar la libertad individual y que aconseja que sí, que nos debemos de cuidar, pero que ese confinamiento tampoco puede ser una forma de restringir la vida de las personas mayores. O sea, que no se puede aceptar tampoco que se decida sobre qué es lo que ellos pueden decidir, que es su buena salud. La psicóloga también, María Ángeles, dice que no se puede de alguna manera ser arbitrarios con las personas mayores porque esto sería injusto, discriminatorio y anticonstitucional. En ese sentido, entonces, por ejemplo, vimos que estas decisiones sobre las personas mayores tuvieron que reversarse tanto en Francia como en Argentina, en donde incluso pues se hizo una demanda y el juez Lizardo Isman pues dice que entonces no se puede disminuir la autonomía personal de las personas mayores. Voy a pasar rápidamente esto un poco, en donde lo que hay aquí es que se devela, digamos, esta discusión ética y moral, en donde pues se pone como en la idea de que si no nos cuidamos entonces tendremos que morir, y que pues entonces que es una decisión que tomamos, e incluso vimos una columna muy conocida de San Pizano en donde él dice que él prefiere vivir y que entonces pues si le toca firmar para que no lo metan a la UCI, pues él firma, pero que él quiere pues como la libertad de poder seguir viviendo. Para terminar entonces quiero decir que en momentos de crisis hay un anhelo de retorno a la normalidad, pero igualmente esa normalidad genera mucha incertidumbre frente al futuro porque no sabe si llegará, no se sabe cuándo, cómo va a ser o qué más cambios traerá. Entonces, como investigadora de lo social y lo humano, siento que tenemos un reto de escucha, ya Ángela lo decía también, tenemos que escuchar tanto dentro de nuestras esferas familiares como por fuera y poder recoger entonces la mentalidad de esta época desde las intimidades cotidianas e interpretaciones de las personas y ser veedores de los diversos procesos que han marcado esta época. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Verena. Hemos recibido distintas preguntas que van a enriquecer este foro y me gustaría empezar por una que nos hacen frente al tema de los cuidados, ¿cierto? Nos dicen qué claves podemos ofrecer para disminuir prácticas de cuidado que se basan en el estereotipo de que ser mayor es ser vulnerable. Les recuerdo a los participantes que pueden ponernos sus preguntas en el chat de Facebook y nosotros las estamos recogiendo. Les doy la palabra entonces. No sé, María, la idea es que respondamos todas o cómo vamos respondiendo. ¿O es una... digamos que empezamos la conversación. Si tú tienes algo para decir frente a esos estereotipos. O sea, básicamente lo que estamos recogiendo acá, digamos, que se ha maximizado, qué es lo que podemos evaluar, se ha maximizado o sea, esa, digamos, eso que ya se venía evidenciando desde lo que ha sido pues todo este modelo occidental capitalista, y es que al viejo se le considera pues una carga para la sociedad, y en ese sentido entonces se estigmatiza y se pone como, digamos, si fuera como un punto aparte dentro de la sociedad porque se le considera una carga. Y creo que pues hemos venido como avanzando en que eso sea interrogado, criticado y cambiado, pero que digamos que acá vimos otra vez como un resurgimiento muy fuerte de esa estigmatización, y que creo pues que estamos en el deber pues de poner los puntos sobre ello, de velarlo, y por eso pues no quería pasar por alto en esta presentación
esto que se llama pues como la revolución de las canas, porque es un poco mostrar que las personas mayores ya no son, digamos, un sector callado, sumiso, que se queda tranquilo frente a las medidas que se toman sobre ellos, y que pues nosotros, digamos, en los espacios cotidianos y en nuestros hogares, pues también tenemos que empezar a darle voz a las personas mayores porque ellas tienen mucho que compartir y que decir. No, tampoco me voy a parar en el estereotipo de que todas las personas mayores son sabias, pues eso también son estereotipos que a veces no son tan buenos, o sea, son seres humanos, son personas, y como personas pues tienen una opinión, tienen una manera de vivir en la sociedad y después de ser, o sea, de ser partícipes en las decisiones que se vayan a tomar en referencia a sí mismos o a la sociedad. Entonces creo que con el aumento de las personas mayores, sobre todo en Medellín, que consideramos que es una ciudad madura para el envejecimiento, y, o sea, no podemos pasar por alto, digamos, estos estereotipos y estas exclusiones, sino develarlas, porque, digamos, las personas mayores tienen que empezar, digamos, a poner su voz en estos espacios. Yo quisiera también agregar, María Isabel, Dinos, Ángela. digamos que este estereotipo asociado a persona mayor como vulnerable está asociado también a factores biológicos y sociales. Se dice que si se vive en condiciones donde esté en riesgo el tema de los recursos personales, de sus recursos económicos, de su entorno social y comunitario, es allí donde está marcando ese rasgo de persona mayor vulnerable, pero absolutamente de acuerdo con Verena. Tener años no indica vulnerabilidad porque a través de los tiempos se ha demostrado la capacidad, no solo física y mental, de estas personas mayores como actores de una historia de una sociedad, pero también como partícipes activos, activos y propositivos, que generan finalmente digamos, levantar esa voz frente a la exclusión que en muchos sectores se les quiere hacer por cuestiones de edad y que tú lo nombrabas al inicio cuando hacías la definición del edadismo. O sea, ser mayor no es ser igual a ser vulnerable. A través de la literatura lo han asociado, como lo decía en el inicio, en relación a carencia de algunas de las condiciones que se presentaba, pero a medida que hemos ido evolucionando, hemos encontrado que no podemos hacer relación de tener personas mayores es sinónimo de vulnerabilidad, que hay varias condiciones indistinto de la edad que ponen al ser humano con unas deficiencias bastante marcadas en lo social, en lo económico, en lo personal, que harán que entonces se esté en condición de vulnerabilidad, no necesariamente sumada a los años. Bueno, y una pregunta que, digamos, se liga un poco a esto que estamos hablando. Alguien nos dice que, una persona mayor nos dice que se siente encarcelada en su casa con otros decidiendo por ellos. ¿Qué recomendaciones le podríamos hacer a esa familia y a esa persona mayor? Porque creemos que esos también son los límites que se están tocando en este momento con la convivencia con las personas mayores. Bueno, yo quisiera iniciar como gerontóloga, decir que hay algo bien importante y lo hablaba y tiene que ver con ese respeto al mayor. O sea, todos los seres humanos, cuando estamos en las diferentes etapas de la vida, el adolescente pide su espacio y su respeto, el adulto pide su espacio y su respeto, pero cuando ya pasamos a una edad adulta, ya empezamos a que nuestras decisiones son otros quien la toman. Entonces tenemos que reconocer que esa parte de la autonomía del ser humano es otra de las negaciones que hacemos socialmente y tiene que ver que porque tengo un número de años ya no estoy en capacidad decisoria. Si bien este aislamiento preventivo logratorio en que estamos nos confina a que estemos en un espacio compartiendo diferentes necesidades, es importante pegarnos y acuñarnos en ese tema del respeto, porque es ese respeto que yo le doy a ese mayor y ese respeto en lo decisorio de su palabra. Nunca, absolutamente nunca los años harán
que una persona pierda su capacidad. Obviamente, cuando ya hay unos procesos de salud, de afectación mental, donde ya hay unos procesos de interdicción y demás, pues será condiciones que evaluarán médicamente, pero siempre y cuando la persona esté en pleno uso de sus capacidades, es importante escucharlo y es importante reconocerlo y respetarlo. Si bien el espacio nos invita a que tenemos que tener unas dinámicas familiares adaptativas, y en esas adaptativas tenemos que tener en cuenta los espacios de cada uno de los miembros de nuestra familia. Por eso les decía al inicio, estamos casi que en un encuentro intergeneracional obligado. Ese mayor que tenemos en casa ni lo conocíamos, no le conocíamos toda esa dinámica diaria porque él salía y se iba para sus grupos y sus actividades personales, sino que ya estamos todos sumados en un mismo espacio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Organizar unas rutinas con los mayores y con los diferentes miembros de forma tal que se respeten los espacios de cada uno. Pero lo que también quiero dejar ahí presente es que esta pandemia le tenemos que poner una atención al tema de la salud mental. Esto no es solo pensar en unos episodios que vamos a terminar con el virus y todos en la UCI como comúnmente algunos lo piensan, sino que tenemos que trascender un poco allá y empezar a pensar esa salud mental en mi casa, cómo está, cuáles son las estrategias que estoy implementando con mi grupo familiar. Yo también que una cosa es, digamos, el grupo familiar, pero también, digamos, la extensión a lo social. Por eso, digamos, que insistí en lo que presenté sobre el tema de la conectividad también como un derecho. O sea, porque también es una posibilidad de que no solo las personas mayores se queden confinadas, pues como en el entorno familiar, sino que también sientan que están siendo útiles a la sociedad y en esa medida el fortalecimiento de las redes, el que ellos puedan estar conectados, digamos, a esas mesas intersectoriales en sus barrios, en donde ellos puedan seguir conectados con los grupos de gimnasia, ¿cierto? En donde ellos estaban participando, algunos que ya son líderes, de hecho, que puedan seguir, digamos, con comunicación y con la posibilidad de presentar, digamos, sus demandas, sus quejas y sus propuestas en relación a su vida y a la vida en sociedad. Creo que también es importante, o sea, porque a veces pensamos, digamos, todo como dentro del hogar y, digamos, la serie de actividades en las que hay que ponerlos como en acción, pero se nos olvida que son personas también que tienen una posibilidad de participación social y de decidir también sobre las decisiones que se están tomando para la sociedad y para ellos. María Isabel, yo quiero aportar desde mi punto de vista como cuidadora que ser adulto mayor no es perder liderazgo, ni capacidad, ni mucho menos la autonomía. Entonces, que a ellos también hay que darles su espacio, porque yo pienso que el ser humano es útil y tiene su autonomía hasta el último instante de su vida. Entonces hay que permitirles a ellos que gocen de todo ese derecho hasta el último instante de su vida, hasta que ya uno diga, aquí terminó su ciclo, terminó su fase. ¿Aquí terminó qué? Su ciclo, o sea, son útiles y son autónomos hasta que terminen su ciclo vital. Sí, en ese sentido se han generado nuevas preguntas ligadas a la capacidad de la toma de decisiones de las personas mayores, a su autonomía, y hasta qué punto este confinamiento ha hecho que se les coarten sus libertades y que hayan otros decidiendo por ellos. Entonces, en ese sentido, también la recomendación que se podría hacer es que los mayores no han perdido sus derechos porque estén en cuarentena permanente. Y independiente, digamos, de que tengan que estar adentro los mayores de 70, o si se habla de personas mayores de 60, porque digamos que esa es la edad que marca esta etapa de la vida, ellos siguen teniendo unos derechos ganados que no se van a ver, que no se deberían ver afectados por este tipo de situaciones familiares a las que nos está abocando la cuarentena obligatoria. Nos preguntan también
¿Por qué debemos considerar variables de edad, de género y de contexto para entender este problema que se está generando en torno a la cuarentena obligatoria de las personas mayores? A ver, digamos que ahí hay que tener en cuenta como ciertas cosas. Digamos que cuando uno habla de los sistemas de protección social universales, pues la idea es como que se pueda, digamos, cubrir a toda la población, pero esas demandas también tienen que hacerse de acuerdo como a las necesidades especiales, ¿cierto? Por eso entonces los grupos de edad también tendrán que ser, digamos, dentro de una universalidad diferenciados, pero además también hay que hacerlo por territorio, ¿cierto? Porque es que no todos los territorios en un municipio son iguales, no es lo mismo las necesidades que presenta, por ejemplo, la zona rural a la zona urbana. En la zona urbana tenemos también grandes diferencias en términos como digamos, de las disponibilidades económicas y de cómo esté dispuesto el barrio. Aquí sabemos que hay barrios, digamos, de estratos altos donde pues nada falta, pero también tenemos, digamos, todas nuestras laderas en donde la gente todavía vive en condiciones muy precarias de vivienda, incluso donde no tienen agua, que estamos hablando del lavado de manos permanente y no hay agua, ¿cierto? Digamos, hay hacinamiento en esas pequeñas casas, pues, o lugares que ni siquiera tienen el nombre de casa, entonces pues ahí también hay que hacer esas diferenciaciones, pero además dentro de esos territorios también hay diferenciaciones en términos de la diversidad, entonces pues tenemos también la población afro, la población indígena, tenemos digamos las diversidades sexuales que también tienen unas necesidades específicas y pues y las personas mayores, claro está, también con unas necesidades también específicas en términos, o sea, de las redes que ellos construyen y la necesidad pues como de sus acompañamientos o rutinas dentro de las comunidades. Entonces siempre, o sea, aunque estemos hablando de sistemas de protección social para para toda la población, pues también en esa protección social se tienen que tener en cuenta, digamos, estas diversidades, porque si no, entonces estaríamos también precisamente violando los derechos conseguidos por todos los grupos y organizaciones pues, que han generado también la posibilidad de que se les tenga en cuenta su diversidad, tanto de género, de etnia como de territorio. De pronto, relacionado con, ya les voy a dar la palabra a mis compañeras, en relación con el género, sabemos que el envejecimiento tiene rostro femenino, ¿cierto? El número de personas mayores, sobre todo de las más, que tienen más de 75 años, generalmente el grupo más grande son mujeres, porque la expectativa de vida es mayor en las mujeres. Entonces, en términos de género, ¿qué se podría considerar frente al tema de la pandemia? Bueno, yo quería, sumado a las palabras que dice la profe Verena, entender que este tema del envejecimiento y este tema de cómo cada persona y cada grupo poblacional envejece es completamente diferente. Tenemos que entender que este asunto del envejecimiento es absolutamente heterogéneo, que no podemos decir que absolutamente solo hay una línea trazadora, sino que desde la misma diversidad, desde ese enfoque diferencial que requieren las personas mayores, es donde se tienen necesidades específicas de los grupos o de los colectivos ya nombrados anteriormente por la propia. Es real hablar entonces, María, en ese tema de la feminización del envejecimiento, pues lo nombramos así, feminización, dadas las cifras significativas de mujeres, en especial en la ciudad de Medellín, y tenemos entonces que reconocer que las necesidades específicas de cada género son diferentes. Si bien el envejecimiento y la vejez lo hacemos de manera diferente, individual, también tenemos que reconocer que frente al género también lo hacemos de manera diferente. La mujer tiene una capacidad asociativa bastante grande y una capacidad de inventiva y una capacidad de, digamos, posibilitar imaginarios que en ocasiones para el género masculino no es tan fácil. Entonces, digamos que todas esas mujeres envejecidas y adultas
que hay en cada uno de estos espacios familiares. Sobre ellas no solo descargar el tema del cuidado, como lo han dicho mis compañeras, sino también, digamos, que ella posibilitar con esa capacidad de agrupación, de asociación, de creatividad, posibilitar en su grupo familiar unos, digamos, unos escenarios más cordiales, reconociendo entonces también que cuando hablaba antes en mi intervención sobre el tema de tener esas rutinas, esas dinámicas, es importante que se involucre a todos los actores y que se escuche la voz de cada uno de los actores, porque ahí nos tenemos entonces que apoyar en ese tema del enfoque diferencial de la necesidad específica que tiene la población envejecida, que somos todos, porque entonces reconozcamos que esto del envejecimiento empieza desde la concepción, entonces todos estamos en envejecimiento, pero estas personas que ya están mayores y los que les superan 70 años, que ya han tenido una autonomía, una independencia ganada en nuestra sociedad, que no fue una lucha fácil, tenemos entonces que posibilitarle. Si hay dificultades con la tecnología, pues entonces las otras generaciones, ¿cómo vamos a empezar a hacer ese intercambio de saberes? Eso que el joven en la tecnología es tan rápido como ese mayor, o sea, no hay límite finalmente para ese aprendizaje y no hay límite para explorar nuevas capacidades que ahí la mujer pienso que puede hacer un aporte bastante generoso a ese grupo familiar. Sí, yo estoy de acuerdo con Ángela, por ejemplo, en eso de que las personas mayores, mujeres, logran unos liderazgos y unos empoderamientos precisamente cuando logran liberarse, digamos, de las cargas hogareñas. Y eso es un fenómeno muy interesante a mirar. Pero de todas formas, queda claro que a lo largo, digamos, pues como de la vida, digamos, hemos ido ganando como mujeres un montón de cosas en la sociedad, pero que aún nos falta mucho. O sea, nos falta mucho y que precisamente pues, es una cosa sobre la que hay que seguir trabajando. Por eso yo mencionaba y señalaba el tema del cuidado, porque el cuidado, digamos, siendo una cosa tan bonita en términos de preservar la vida, también se ha convertido en una carga esclavizante para las mujeres. Y que precisamente logran librarse de ella cuando llegan pues, a ser ya personas mayores, ¿cierto? Y entonces creo que hay que hacer un trabajo precisamente por la redistribución en las familias de las labores de cuidado, digamos, con un respeto, digamos, a la autonomía de las mujeres y a la posibilidad de decidir también qué hacer con su vida, ¿cierto? No están pues como condenadas a estar en el hogar permanentemente o estar con la carga de todo lo que implica el hogar, sino poder desplegar también sus capacidades y que ese es un trabajo que tenemos que seguir haciendo, ¿cierto? Porque en el curso de vida todavía tenemos muchos problemas en relación a las mujeres y pues no, o sea, es algo sobre lo que tenemos que hacer énfasis y seguir haciendo énfasis permanente para que cada vez tengamos generaciones, digamos, que puedan ser más libres y puedan tomar más decisiones frente a sí mismas, ¿cierto? Entonces, pues algunas ya llegando, digamos, a la posibilidad de salir, uno lo ve, por ejemplo, en los clubes de vida, cuando ya las mujeres logran como liberarse de esa carga hogareña, o sea, cómo empiezan a desplegar una serie de habilidades, de liderazgos, de posibilidades incluso hasta de recorrer el mundo que antes no habían tenido oportunidad, pero no podemos seguir que tengamos que esperar hasta tener 60 o 70 años para hacerlo, sino que es una construcción que tenemos que hacer desde edades tempranas sobre esa, digamos, la libertad de las mujeres de poder decidir sobre su vida. No sé si Ruth quiera compartirnos algo respecto a este asunto del género. Porque entonces paso a una pregunta que ha sido reiterativa, no solamente en este foro, sino en otros medios de comunicación. Y es un poco qué recomendaciones se pueden hacer para considerar o no la ampliación de la cuarentena de las personas mayores de 70 años después del 30 de mayo. ¿Cómo pensar este asunto? La profesora Verena ya nos dio ahorita unos elementos importantes para considerarlo en clave de derechos. Pero conversemos un poco qué recomendaciones haríamos al gobierno para que se tome una decisión
consensuada, considerando el envejecimiento poblacional, considerando que la edad, el género y el contexto son distintos en este país y que una medida que engloba a todos los mayores de 70 y que los confina a una cuarentena perenne, efectivamente va en contra de esa noción y ese enfoque de derechos. Pues yo en eso sí soy muy crítica y pues y yo daré mi opinión, que puede considerarse personal, pero me uno, digamos, también al movimiento que se generó a nivel mundial. Digamos que yo estoy, o sea, estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas sanitarias, pero pues no podemos confinar a las personas mayores eternamente a la casa, ¿cierto? Porque además eso también va a generar todos esos deterioros en la salud mental, o sea, pues que no podemos permitir. Creo que hay que empezar a recuperar ciertos espacios ya de cotidianidad y eso tiene que ver, digamos, el poder, o sea, el poder incluso el derecho a la atención sanitaria. O sea, en este momento las personas mayores con enfermedades crónicas no están siendo atendidas, no están recibiendo digamos, sus controles, no han podido, digamos, hacer esos desplazamientos como a tener esos controles rutinarios que deben hacerse. Esas cosas, por ejemplo, hay que ya empezarlas a recuperar. O sea, no puede, o sea, tomando las medidas necesarias, eso ya, digamos, es una especie también de alivio, pues como esta cuarentena, pero además creo que hay que empezar a hacer procesos de rutina, o sea, el que puedan salir a los parques, o sea, que esa es una rutina muy clara y que puedan también compartir, digamos, algunas actividades, por ejemplo, la gimnasia me parece que es importantísima para ellos, pues claro está tomando las medidas importantes, o sea, el distanciamiento prudente, digamos, pues teniendo como toda la asepsia posible, pero yo sí estoy de acuerdo en que no podemos seguir restringiendo, digamos, pues, o sea, continuar con este confinamiento. Yo creo que hay que empezar a trabajar, digamos, digamos en una cosa gradual, pero sin que ya se estén violando como los derechos de las personas mayores. En ese caso, pues como que me hago partícipe de la revolución de las canas a nivel mundial, porque el además movimiento. también, sí, el movimiento de las canas, porque considero también que las personas están en la decisión de saber qué es lo mejor para su vida, ¿cierto? Y que pues y que uno tampoco puede pensar, pues es que no saben qué están haciendo, o que pues porque ya ellas mismas son un peligro para ellas y para los demás. Yo creo que esas son discusiones que tenemos que hacer dentro de los hogares, pues generar como conciencia sobre eso, pero también tomar la decisión, un poco como lo decía Sanfer Pisano, pues yo quiero vivir, pues si eso implica que de alguna forma pues puede que me enferme, pues también dejo escrito pues que no quiero tampoco que se prolongue mi vida, pero pues que me permitan vivir. Entonces yo sí soy de la opinión de que, o sea, de que hay que empezar ya a desescalar el confinamiento y empezar a permitir que haya cierta posibilidad de contacto social y de salir, ¿cierto? De poder salir a algunas rutinas cotidianas. Voy a agregar algo en la línea de Verena y también me uno a ese movimiento de la rebelión de las canas, porque si se han tomado medidas diferenciales para los niños mayores de 6 años, para a quienes nos gusta el deporte, para los sectores económicos, es decir, también tendrían que pensarse medidas diferenciales para las personas mayores. Y ahorita hablábamos un poco de las diferencias de contexto, ¿cierto? Yo creo que el desconfinamiento para los municipios no COVID va a abrir una posibilidad para los mayores en otros territorios, pero hay territorios muy complejos como el Amazonas, que en este momento está pasando a unos niveles altísimos de contagio y una situación de salud pública muy compleja. Entonces, en ese sentido también, ¿cómo podríamos pensar unas medidas que consideren diferencias territoriales, ¿cierto? Le doy la palabra a mis compañeras. Bueno, yo quisiera, como respondiendo a la anterior, con un poco de esta última pregunta, lo siguiente, bueno, yo unida al movimiento de las canas, obviamente que también pienso que las personas mayores de 70, hay algo muy claro, salvo algunas condiciones de salud mental, lo que más quiere una persona de 70 años es su vida. Entonces, pues, como tal, en ese querer su vida, seguir acompañando a su grupo familiar y demás acciones que realiza, en ese sentido pienso que hay una corresponsabilidad frente a su salud.
Entonces yo pienso que se puede hacer un ejercicio de manera escalonada, organizada y programada, así como otros grupos poblacionales, como otros sectores. María nombraba a los niños, también se puede hacer con las personas mayores. Hacer unos espacios y unos horarios específicos donde la persona mayor pueda salir, hacer unas caminadas cortas, estar en alguna de sus actividades, siguiendo obviamente todos los protocolos de bioseguridad. Yo me quiero pegar para esa respuesta también con lo que nos cuenta el día de hoy el secretario general Antonio Gutiérrez de la ONU, donde nos está diciendo que después entonces de esta pandemia lo que vamos a tener es una crisis sanitaria. Y si la seguimos prolongando, esa crisis sanitaria está unido a problemas psicológicos en los ciudadanos. La salud mental está presentando serias afectaciones, lo que demuestra que si continúa en la misma medida con las personas mayores, la restricción total y absoluta de desplazarse de sus hogares va a generar en él principalmente, pero también en todo su grupo familiar, va a generar afectaciones de gran nivel, teniendo entonces temas como la ansiedad, la depresión, el miedo, los duelos, que ya han pasado algunos de ellos, porque saben que es para un mayor que alguno de sus padres fallezca y no pueda acompañar, así no sea de su grupo familiar. Eso tiene una afectación bastante grande. Entonces, pienso que con eso que la ONU nos está contando el día de hoy, es que tenemos que repensar cómo en Colombia, en Antioquia y específicamente en Medellín, tenemos que hacer un desmonte escalonado de la medida con las personas mayores de 50. Si bien el mensaje desde el inicio ha sido, las personas mayores son la de más riesgo, todas las patologías de base hacen que las personas mayores tengan menos estrategias para afrontar enfermedades. Pero si ustedes miran las cifras al día de hoy, el rango poblacional con más afectación ha sido personas de 29 a 49. Ese es el que marca el mayor número, que nos está demostrando entonces también dónde están nuestros mayores. Está bien que las medidas se han adoptado, pero pienso que lo podemos ir desmontando de forma escalonada con un tema también de educación y de corresponsabilidad de ese mayor frente al tema del cuidado y de seguir todos los protocolos de bioseguridad en los espacios donde vaya a presentarse. Y lo último que decías, María, perdón, lo que tiene que ver con Amazonas y demás, pues allá hay un tema bastante complejo con ese tema de frontera, como que de Brasil ha primado lo económico, pues más que un tema de salud, que casi el presidente Bolsonaro dice que hagan pruebas sobre los brasileños porque ellos no les da ninguna pandemia. Entonces, finalmente, esa frontera abierta de entrar y salir de Colombia en esa ribera ha sido también lo que ha potencializado. Bastante complejo el tema de salud pública que se está viviendo allá, más las medidas sanitarias que han existido siempre en esa zona y máxime con una pandemia. Bastante complejo en esa zona pensar en tema del desmonte escalonado para los mayores. Bueno, nos hacen una pregunta antes de ir dando como cierre a nuestro espacio. Si conocemos experiencias del tema de la virtualidad para el adulto mayor durante la pandemia y el confinamiento. No sé si las panelistas nos puedan dar una idea. Precisamente estaba revisando de la viceministra de las MINTIC en Bogotá. El año pasado se hizo un piloto en Bogotá para más o menos como 100 o 200 personas mayores en el uso de la conectividad, el uso del celular, pues del computador, etcétera, que fue muy exitoso, y ella pues ahí manifestaba que se estaba pues ese piloto con la idea de poderlo llevar a los territorios y empezar pues como a desplegarlo precisamente en el 2020. ¿Qué nos pasó? Pues que en este 2020 se nos vino el COVID y entonces digamos, ese piloto pues todavía no ha tenido desarrollo, hay que seguirle como el rastro a eso, pero digamos que sí ya había como una intencionalidad. De todas formas, también acá en Medellín yo sé que desde algunos programas de la Unidad de Adulto Mayor e incluso algunas bibliotecas públicas han generado, digamos, procesos
de enseñanza de la conectividad, pero yo creo que todavía nos falta mucho sobre eso, y también parte, digamos, de esto, porque no se vuelve más masivo, es porque tenemos problemas de conectividad en muchos de los sectores de la ciudad. Pues de hecho nosotros mismos que podemos decir que somos privilegiados, estamos aquí conectados, a veces ya estamos teniendo fallas precisamente por el uso ya continuo de este sistema. Entonces, pero aquí tenemos, o sea, por ejemplo, en las laderas de Medellín, tú te subes a la Comuna 3 en sectores como el barrio, en La Honda o en La Cruz, y a veces ni siquiera te sale una llamada de celular. Entonces, creo que pues sí hay como ya desde la MINTIC como un piloto que se quiere poner en función. Creo que hay que seguir incentivando eso, pero también como lo decía pues el director de la Jorge Tadeo Lozano, o sea, que la conectividad se tiene que volver un derecho, y en esa medida todos los ciudadanos tenemos derecho a estar conectados, porque si esto nos está pasando en la ciudad, pues ni siquiera miremos el sector rural, o sea, donde prácticamente se vive una incomunicación completa. Bueno, yo quisiera también ahí, María, hacer un aporte, digamos, Medellín y específicamente el equipo de personas mayores ha tenido varias estrategias de alfabetización digital con unos resultados absolutamente positivos. Prueba entonces una vez más que no hay límite en esa capacidad del aprendizaje, sino que se suma a la posibilidad. ¿Cuál posibilidad? Como lo dice la profe Verena, posibilidad de la conectividad y en ocasiones del equipo. Ahí me devuelvo un poco al sector de educación. Muchos de nuestros jóvenes actualmente en esta situación que nos encontramos no tienen forma de conectarse, no tienen el equipo, y qué vamos a pensar entonces de las personas mayores. Pienso que es una necesidad manifiesta de que las personas mayores se acerquen a todo el tema de la conectividad. No solo la alcaldía de Medellín ha realizado procesos en varias comunas que han priorizado por presupuesto participativo este escenario con unos resultados absolutamente positivos. Y de igual manera, varias universidades en ciudad, varias cajas de compensación familiar, varias bibliotecas posibilitan actualmente la posibilidad de esa capacitación. Pero qué tan importante entonces que la persona mayor se capacite, pero luego si no tienen las herramientas en casa, las herramientas tecnológicas, el aprendizaje se nos queda. Es importante entonces que la alcaldía de Medellín ya lo reconoce con esto en el Valle del Software, que finalmente el renglón de personas mayores tiene que estar involucrados ahí, porque es la conectividad en situaciones como esta que nos tocó de manera abrupta hacer adaptaciones, donde tenemos que posibilitarles otros escenarios de comunicación a las personas mayores. Bueno, en términos de tiempo debemos ir haciendo un cierre. Yo quisiera como rescatar algunas de las ideas principales que hemos compartido esta tarde, no sin antes recordar un dato que me parece muy complejo, pero que es la realidad del país. El Ministerio del Trabajo plantea que la tendencia a participar en el mercado laboral es hasta los 79 años. 79. Eso quiere decir que muchas de esas personas por encima de los 70 años no tienen ningún tipo de ingreso, no están desarrollando su actividad, que generalmente está en el ámbito de la informalidad, y por lo tanto su situación debe estar bastante compleja a nivel de familia, en el tema de seguridad económica, en el tema de seguridad alimentaria. Es ahí pues donde los programas del Estado entran a tomar un protagonismo importante, no en clave de asistencialismo, sino en clave de asistencia social. Bueno, dentro de lo que hemos planteado, creo que nos queda muy claro que el papel de los cuidadores es fundamental en este momento, que surgieron cuidadores, digamos, espontáneos, dada la situación actual, y plantearles también a ellos la necesidad del respiro que requieren en la labor de cuidado. Cuidar a una persona mayor, incluso si está sana, estar acompañando a una persona mayor, pero más en un proceso
de cuarentena como este genera unos niveles altos de estrés. Por lo tanto, se requiere que esas personas que están a cargo del cuidado se les permita y les digamos en este momento, ustedes merecen descansar. O sea, ustedes también necesitan tener sus momentos de respiro, aprovechen la hora para hacer deporte, salen a caminar, aprovechen la hora para el pico y cédula y en ese día pueden salir, porque eso digamos que eso es un elemento importante para bajar los niveles de estrés que luego se podrían traducir en violencia, ¿cierto? Es necesario entonces también concluir algo, y es que la vejez es heterogénea. No podemos hablar de los abuelitos, no podemos decir que todos los mayores de 60 tienen iguales características. Nos queda claro que se diferencia por edad, por sexo o por género, sexo y contexto. No envejecemos igual en Medellín. Incluso en Medellín no se envejece igual en la comuna 14 del Poblado que en la comuna 1 del Popular o en la comuna 11. Entonces, en ese sentido, piensen o pensemos también las diferencias territoriales. ¿Qué estará pasando con las personas mayores en cuarentena en el Urabá antioqueño? Un pescador, me preguntaban, me hacían esa pregunta esta mañana, un pescador que toda la vida ha salido a pescar, porque ese es un modo de subsistencia, a él qué le podríamos decir, ¿cierto? Entonces, Verena ahorita nos dio también unas pautas y Ángela, pero es volver a retomar el asunto de por qué este tema hay que verlo de manera heterogénea y diferencial. La salud mental de las personas mayores debe ser atendida de manera urgente. Yo creo que también es un tema que las personas nos fueron escribiendo en los comentarios y creemos que la línea de Amiga ha dado una respuesta, pero también decirles desde la Facultad Nacional de Salud Pública, desde la Facultad de Enfermería y la Alcaldía, que venimos haciendo este proceso del Observatorio de Envejecimiento y Vejez, es un renglón fundamental y que también tiene que ser diferencial. Entonces creemos que este también va a ser un gran reto de ciudad, cómo dar una respuesta en clave de envejecimiento en temas de salud mental. Hay un tema que está de manera transversal, pues como tocado en el foro, pero que también nos lo han planteado en otros escenarios, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Pues yo creo que todos sabemos que la violencia intrafamiliar en este momento está disparada. Desafortunadamente los índices se incrementaron. Llamar la atención frente a algo, el maltrato a las personas mayores no solamente es físico, también es psicológico. Y hay una forma de maltrato muy compleja que se le denomina destrato, y es considerar que la persona mayor no está, ignorarla, porque me genera tanto estrés que lo mejor que puedo hacer es hacer de cuenta que ahí no hay nadie. Esa es una manera de violentar a cualquier persona, pero en este caso a las personas mayores. Sentarla a ver televisión todo el día porque yo no me puedo ocupar de ella, esa también es una forma de violentar la posibilidad que ella tenga de tomar decisiones. Miren que en el foro alguien nos decía, a veces me siento encerrada con gente tomando decisiones por mí. Cuando una persona llega a esos límites hay que poner atención y tomar decisiones como familia también. Y por último, pues creo que la pregunta del millón siempre ha sido, por lo menos esta semana, es hasta qué punto pues se puede desmontar la cuarentena de manera progresiva para los mayores de 70, teniendo en cuenta asuntos de contexto, asuntos diferenciales, aludiendo también al autocontrol, al autocuidado, teniendo en cuenta que los mayores de 70 años, muchos siguen participando de la vida activa de la sociedad, no solamente en el trabajo informal, sino también participan del cuidado de sus nietos, participan de algunos grupos. No hemos hablado, por ejemplo, del Cabildo, el Cabildo de Adultos Mayores de Medellín, que es la instancia de participación de los mayores. Ellos también han tenido que idearse formas para seguir siendo los líderes en sus comunidades, y es vía la tecnología que han tenido que dar respuesta porque muchos superan los 70 años. Pero entonces yo creo que hay un consenso, por lo menos entre las personas que preparamos este foro, y es que sí creemos que hay que abordar de manera diferencial la cuarentena para los mayores de 70 años. Agradecemos mucho la participación de todos, espero que hayamos entregado elementos que sean importantes y de aplicabilidad en distintos contextos. No sé si mis compañeras quieran decir algo adicional para cerrar.
Muchas gracias por la atención, qué bueno que nos pudieron acompañar en esta charla. Creemos pues que hay mucho trabajo por hacer y que tenemos muchos retos a futuro y bueno, que tenemos que seguir discutiendo estas temáticas para, digamos, cada vez mejorar nuestra vida en esta tierra. Yo quisiera también darles las gracias a todos por su participación, que nos vamos entonces como con unas cortas premisas, recordar que tenemos que reforzar el trabajo en el tema de salud mental con las personas mayores. Quiero por este medio dar el agradecimiento al Comité Técnico Municipal de Personas Mayores de la ciudad de Medellín, que es el encuentro consultivo de diferentes estancias públicas y privadas, donde empezamos a pensarnos este tema de envejecimiento y vejez, al Cabildo Mayor, que siempre ha estado ahí presente con toda la disposición y con una capacidad de adaptación asombrosa. Recordar entonces que nuestra familia con las personas mayores deben ser un entorno protector, no volverse un factor de riesgo, sino que deben fortalecerse de forma tal de que sean actores protectores de nuestras personas mayores. Muchísimas gracias. Muchas gracias para todos y seguirlos invitando a que sigamos luchando por el bienestar de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. A la Facultad Nacional de Salud Pública, gracias por abrir estos espacios. Creemos que son absolutamente válidos y esperamos podernos encontrar con otras preguntas y, digamos, otras realidades relacionadas con el envejecimiento y la vejez. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.